Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? Y la que soporte, la que no aporte, entonces que no estorbe, brillan aunque les incomode. Chico que es real, no se esconde, se siente en el aire aunque nadie lo nombre. Mirada que habla, no hace falta el enfoque, lo que es verdadero nunca se rompe. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Esta semana, Swim, en Billboard Hot 100 se encuentra en el número 10. En Billboard Global 200 y excluyendo a Estados Unidos en el número 1. Billboard Global 200 álbum, Ariran está en el número 3. Artista Hot 100 BTS está en el número 5. Jungkook con Seven está en Billboard Global 200 en el número 187 con 141 semanas y en Global excluyendo a Estados Unidos número 110, con 144 semanas. Una mala noticia, Jimin salió del Billboard excluyendo a Estados Unidos con Who. Por favor, redoblemos el estreno a Who y Muse. Es importante que Jimin vuelva a ingresar a las dos listas de Billboard. Sigamos escuchando la música de Jimin y Jungkook en solitario. No los olvides y sigue reproduciendo Face, Golden y Muse. Vota en los ABM como el rostro más bello del mundo de la música. Se cierra en pocos días. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como mejor bailarín y mejor cantante. Es una encuesta larga, se cierra a fin de año, por eso es importante votar diariamente. Vota por BTS en los American Music Awards. Por canción del verano con Swim, artista del año y mejor grupo masculino de K-pop. Jimin aparece en el tercer lugar entre los 100 mejores artistas coreanos del ranking mundial de artistas digitales. Además es el único solista coreano en aparecer en la lista de mayor permanencia en la lista de artistas Hot 100 Billboard. Felicitaciones, Jimin. Seven es oficialmente la primera canción de un artista asiático que logra el récord de 1000 días de permanencia simultánea en el Top Global de Spotify y el Melon Daily. Felicitaciones, Jungkook. ¿Sabías que? Jungkook volvió a Corea, estuvo 3 días después de los conciertos en Japón. En mi anterior video les dije que probablemente Jungkook y Jin estuvieran en Corea por los dichos de un reportero, que dijo que los miembros se fueron antes, pero esa información era errónea. Pido disculpas por la información poco veraz. Jungkook estaba en Japón y volvió junto con Nam. A Nam se le vio pasear en el mismo parque Pokémon que Tai. No sabemos si ambos estaban ahí al mismo tiempo o fue otro día. Pero Nam estaba con su amigo paseando. De Jin también se tienen reportes en Japón, pero hasta el momento no se sabe qué hizo Jungkook en esos días. Solo espero que lo haya pasado bien. Pero a Jungkook no lo dejan tranquilo, se especuló y especula de su estancia en Japón. Las voy a poner en contexto, la Sasaen de Jungkook puesta en la lista negra por dirigirse a él en duros términos, insultándolo y acosándolo una tal Headline. Jungkook la conoce y no pone cara de buenos amigos cuando la ve. En el concierto de Japón se pudo ver su cara cuando ella lo grababa, incluso un testimonio dice: nunca la voy a perdonar por ser la razón por la que casi no lo vi en mi primer soundcheck. Él la miró una vez y no volvió ni una sola vez a nuestra sección. Bueno, esa misma Sasaen, en su cuenta personal, porque tiene dos, una donde publica cosas de Jungkook y otra donde publica tonterías, en esa el domingo escribió: vía OE, en Haneda, estaba súper arreglado, muy producido, y como hacía mucho tiempo que no veía a OE en el aeropuerto, me pareció curioso. Esa abreviación que puse como OE, en Corea, se utiliza mucho abreviaturas cuando no eres fan de un artista. En este caso la abreviatura significa Winter. Entonces le dieron credibilidad a una Sasaen en la lista negra del propio Jungkook, diciendo que vio a Winter llegar al aeropuerto de Japón. El post de la mujer estuvo como 6 horas así sin más, y después de eso, corrigió y dijo que era el grupo N-Team, que no era Winter, y escribió: vía N-Team en el aeropuerto estaban súper hermosos y guapos. De verdad,
Espero que les vaya aún mejor en el futuro, y mostró las fotos. Yo creo que esa mujer quiso perjudicar a Jungkook con ese posteo. Sabía que esa abreviación era Winter y no Antim. Tuvo el posteo suficientes horas para que se regara por todas partes. Probablemente esté enojada con Jungkook por evitarla, solo especulo. Como se dispararon los rumores, y no se ha visto a Winter, han inventado de todo. ¿Qué se sabe de ella? Winter y sus compañeras de aespa están grabando un video musical porque tendrán un comeback. Acá se puede ver que alguien del staff dice que grabaron. Además, el 19 de abril, Karina, integrante del grupo, recibió un carrito de café en la grabación. Lo más seguro es que estén todas grabando el video, es lo más lógico. Winter y sus compañeras están muy ocupadas en su álbum. Pero siguen molestando a Jungkook con esa mujer y no solo con ella, las tecacas también. Una escribió un relato de un supuesto testigo. Mi hija y yo estábamos caminando por el parque, y ella dijo, mamá, mira, este es Taeyong Oppa, estuvimos en un concierto, es hermoso. Me di la vuelta y vi a Taeyong siendo fotografiado por alguien, era un chico con ropa al estilo de Taeyong. Cuando nos acercamos, me sentí avergonzada porque era Jungkook, estaba sonriendo y tomando fotos de Taeyong. Había un guardia con ellos. Esto es falso. Hay fotografías de Tae en el parque y siempre estuvo solo, sin Jungkook, solo con su manager cosplayer y un amigo o alguien del staff. Cuando Jungkook volvió a Corea ni siquiera sabía que Tae había vuelto. El periodista dice, y Taeyong sí estuvo aquí ayer. Jungkook le contesta, ¿en serio? El periodista le vuelve a decir, Taeyong sí vino y Jungkook le dice, ah, cierto. Jungkook se notaba incómodo con ese periodista. Es el mismo que le dijo la otra vez a Jungkook, que se veía siempre con Jimin. No sé qué intenciones cargará ese periodista. En fin, resumiendo todo, no se sabe qué hizo Jungkook en Japón. Nam, Jin y Tae, se tienen registros. Todo indica que Winter está en Corea trabajando. Tae siempre fue visto solo y Jungkook volvió junto con Nam. Por otra parte, salió a la prensa lo siguiente. La policía busca orden de arresto contra el presidente, Ban Si-hyuk. La Seoul Metropolitan Police Agency solicitó el 21 de abril una orden de arresto contra Ban Si-hyuk, presidente de HYBE, por presuntas violaciones a la ley del mercado de capitales. Ban está acusado de haber obtenido alrededor de 190.000 millones de wons, 128,8 millones de dólares, en ganancias ilícitas durante el proceso de salida a bolsa, IPO, de HYBE en 2019. Ha estado bajo investigación por la Unidad de Delitos Financieros de la Policía de Seúl y tenía prohibido salir del país desde agosto del año pasado. Ban Pirin está siendo investigado por haber tenido información interna sobre el IPO, o sea, entrada a la bolsa, y algunos inversionistas habrían sido mal informados o excluidos. Se habrían hecho movimientos financieros para comprar barato antes y vender caro después. Digo esta información porque cuando Ban PD fue a declarar en septiembre de 2025, sabemos qué pasó con Jimin y Jungkook en esos meses, por eso una advertencia. Probablemente saldrán muchas informaciones y rumores falsos para tapar esto del gran jefe, porque no les interesa tirar debajo del bus a los miembros de BTS, por desviar la atención. Mucho ojo a lo que viene, ojalá todas las que pensamos que se inventaran cosas de los chicos para tapar el escándalo, sea solo eso, un pensamiento y no pase. Ahora ya lo sabes. Jungkook subió un video del tren de los motociclistas de Hooligan, le quedó espectacular y es uno de sus videos más vistos. Según una persona vio a Jungkook correr en Japón, en alrededores del Palacio Imperial. Una conocida de mi hija se encontró con Jungkook mientras él corría por el circuito del Palacio Imperial. Como JK ya está de vuelta en Corea, por fin pudimos compartir la noticia. No se sabe cuándo fue. Imperial Palace Run es un popular sitio, donde las personas van a correr. Se mostró el detrás de cámara de la práctica de swim, pudimos ver a Jungkook muy juntos, sonrientes y animados. Recuerdo que en ese entonces decían que ambos estaban distanciados y lo mismo de siempre, pero solo paciencia, que ellos siempre demuestran estar juntos. Se les vio tomados de la mano sin razón, solo porque querían estar así. Jungkook, ¿qué onda? Y después algunas dicen que lo de ellos no es real. Salió un video de Jimin para la nueva marca de comida,
y ahí dice que ha estado cocinando, así que Jungkook estaba en lo correcto cuando lo dijo en esa entrevista y como lo dije en su minuto, Jimin solo bromeaba al respecto. Siempre dejó algunas cosas para ver si salen más antecedentes, y bueno, en este caso sí. Jikook en el primer día de concierto en Japón se le pudo ver llevar una chaqueta a Jungkook y un jersey a Jimin, con estampados de ángeles o querubines. Bueno, la ropa que todos llevaban es de la marca Masu y en su Instagram destacaron este momento en sus historias. Tuve la oportunidad de colaborar apoyando el vestuario para el concierto de BTS en Tokio. Algunas prendas se usaron tal cual, pero la mayoría fueron personalizadas por todo el equipo del atelier. Me alegra que las hayan llevado tan bien, o sea, que ese jersey y chaqueta pudieron y creo que fueron personalizadas, porque la siguiente historia puso a Jimin y Jungkook, con la frase, me encanta cómo se ven juntos así. Y también hicieron una publicación con el título vestuario para BTS. La conclusión más obvia es que Jikook llevaba ropa a dúo con esos ángeles, y también en el segundo día de concierto llevaron la ropa que venden en el tour, también a dúo, esto creo que ya no es coincidencia. Y más, los chicos partieron a Estados Unidos para continuar la gira, y pudimos ver que Jikook cargaban cada uno la cruz de Chrome Hearts. Jungkook en plata y Jimin en oro, ¿ustedes creen que sea solo coincidencia? Me encantó verlos. Jungkook le hizo cosquillas a Jimin, para llamar su atención y que caminara junto a él, ambos se ven felices. Como dijo Seon, el amigo de Jimin en un directo, Jimin está tan feliz, bien, genial, feliz todos los días. Es evidente que su felicidad viene de volver a los escenarios. Creo que Jungkook también se siente así, y más aún porque están juntos. Cuando están uno al lado del otro, siempre transmiten esa felicidad. ¿No les parece? Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.